Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Miguel Ángel Pérez de Libertad Digital y además tienes un canal de YouTube que se llama Medidas Cautelares con Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal estás? Pues voy a estar contigo, Alberto. ¿Qué tal estás tú? Bien, aquí andamos. Vamos a hablar de todo lo que acontece al PSOE, al gobierno. Estás diariamente tratando muchísimos temas, sacando información, o sea que qué mejor que tú para que nos cuentes un poquito cómo está el tema. Voy a empezar con, ¿qué te pareció el informe de la UCO sobre Santos Cerdán? ¿Qué te pareció el día ese? ¿Cómo fue cuando se filtró, salieron las primeras informaciones? ¿Qué te parece? Bueno, hay que decirlo primero, Alberto, que ese informe de la UCO, que además precisamente avancé yo, no es por echarme flores, pero la verdad, yo conté en febrero que se estaba preparando ese informe y que va a ser brutal, y yo creo que así ha sido. O sea, ese informe lo que hace es analizar grabaciones y mensajes que intercambiaron los miembros de la trama Coldo, y obviamente cuando estamos hablando de la trama Coldo tenemos que hablar de José Luis Ábalos, de Santos Serdán y de Coldo García. Con lo cual ese informe de 400 páginas, la verdad es que es una brutalidad porque recoge pues numerosos momentos, numerosos pasajes, conversaciones en los cuales se puede ver cómo Santos Cerdán, Coldo García y José Luis Ábalos hablan descaradamente de las comisiones ilegales, de las mordidas, pues que estaban cobrando o que iban a cobrar o que querían cobrar por determinadas adjudicaciones de obra pública. Esto es una corrupción sistémica absoluta, porque vemos que el Ministerio de Transportes, con José Luis Ábalos a la cabeza, y luego pues con su asesor Coldo García y por otro lado Santos Cerdán, se dedicaban a conchavarse, a liarse con determinadas empresas. El informe de la UCO cita a tres en concreto especialmente, o a cuatro, que son Acciona, Obras Públicas y Regadíos, Ingeniería Levantina de Construcciones y también pues Servinavar. Entonces, digamos que lo que prueba el informe de la UCO es que efectivamente existía pues esa alianza delictiva con estas empresas, y lo que hacían las empresas es pues hablar con estos miembros del PSOE para conseguir esas adjudicaciones, y cuando se les adjudicaban a ellos esos contratos de obra millonarios, porque obviamente el Ministerio de Transportes es el ministerio que más presupuesto mueve, son obras faraónicas de millones de euros, carreteras, túneles, etcétera. Pues cuando conseguían esas adjudicaciones de obra, a cambio pues estos miembros de la trama Coldo recibían su correspondiente comisión ilegal. Con lo cual se esperaba mucho del informe de la UCO sobre Santos Cerdán, y yo creo que ha cumplido completamente las expectativas, porque ha desatado pues un auténtico terremoto político y en la opinión pública, e incluso en los medios de comunicación, los más defensores del gobierno de Pedro Sánchez, los más de izquierdas, incluso pues se han rendido a la evidencia y ahora casi critican más a Pedro Sánchez que los medios de la derecha, ¿no? Que es algo que yo no había vivido hasta ahora. Con lo cual, pues desde luego se ha creado ha desatado un auténtico terremoto este informe de Santos Cerdán. Claro, se habla mucho del informe, sobre todo de los audios que se han filtrado, pero es que, claro, porque la gente no se puede quedar, no solo son audios, hay mucho más trabajo por detrás, investigaciones, ¿no? Sí, efectivamente. Al final, este informe concreto, pues era un informe sobre comunicaciones interceptadas, más que nada porque la UCO no podía entrar a investigar de lleno a Santos Cerdán, porque como Santos Cerdán estaba aforado ante el Tribunal Supremo al ser diputado, pues digamos que la UCO no ha podido incluir otros aspectos que se podrían haber indagado, por ejemplo, pues el patrimonio de Santos Cerdán, si se había comprado casas, si se había comprado coches, cuánto dinero tenía en sus cuentas bancarias, o cuánto dinero ha podido ganar en estos años gracias a esas comisiones ilegales que ha cobrado por las adjudicaciones de obra. Entonces, claro, el trabajo de la UCO es muy complejo, muy importante, y en este informe en concreto, digamos que se ha delimitado a esas comunicaciones, a esas grabaciones, que por cierto no deja de ser paradójico. Hay mensajes, pero es que hay grabaciones que se intervinieron que había hecho el propio Coldo. Es decir, Coldo se dedicó a hacer grabaciones a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, y luego esas grabaciones las guardó en dispositivos que la UCO encontró cuando registró su casa el año pasado. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que luego la UCO estuvo intentando
pudiese encriptar esos pendrive, lo consiguió y salieron a la luz todas estas grabaciones que se han recogido en este informe de la UCO y en los cuales pues se pone de manifiesto pues esta corrupción de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública, pero todavía obviamente queda muchísimo por delante en la investigación y muchas cosas más graves que todavía podrían salir. Claro, también se habla de que tenía una participación en una empresa en Navarra del 45%, ¿no? Que también es importante. De hecho, ha dimitido del gobierno de María Chivite, ha dimitido una persona. Sí, efectivamente, era una de las cuatro empresas que te he citado antes, que era Servinavar 2000. Esta es una empresa que suponía que era de su amigo Anchón, pero los agentes de la U, con el registro precisamente de, no sé si el domicilio de la oficina de Anchón, encontraron un contrato de, digamos, compraventa de varias participaciones en esta sociedad que hace el propio Santos Cerdán. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues que esa sociedad Servinavar se benefició de muchísimos contratos millonarios, algunos cifraban en 8,6 millones de euros los contratos que habría recibido esta sociedad y claro, teniendo en cuenta que Santos Cerdán estaba metido en esa sociedad y que esa sociedad pues conseguía muchísimos contratos, imagínate el dinero que puede haber conseguido ilegalmente Santos Cerdán. Hay que decir que ese contrato lo encontró la UCO en ese registro y precisamente pues en las últimas horas se lo ha remitido al magistrado del Tribunal Supremo que investiga la causa, la trama Coldo, que es Leopoldo Puente, para que lo tenga pues justo antes de la declaración de Santos Cerdán del próximo lunes. ¿Crees que se ha podido encontrar indicios sólidos de que puede ser que el partido esté financiado ilegalmente? Sí, obviamente uno de los puntos principales también de este informe de la UCO sobre Santos Cerdán es que se recogen muchísimos mensajes muy crípticos hablando en clave que apuntarían a la presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Hay mensajes en los cuales pues, se habla de si sale este contrato, pues una parte hay que donarla al partido, si no sale esta adjudicación, el peor perjudicado, el mayor perjudicado va a ser el partido. Es decir, hay varios indicios que apuntan a que podría existir una presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Y esto pues es importante poniéndolo en contexto, porque hay que recordar que el empresario Víctor de Aldama ya declaró en sede judicial, habló abiertamente de que aquí las comisiones ilegales, una parte de esas comisiones ilegales y mordidas obtenidas de la adjudicación de obra pública iban a Santos Cerdán, otra parte iba a José Luis Ábalos, otra parte iba a Coldo García y otra parte iba para financiar ilegalmente al Partido Socialista. Entonces ya Aldama lo ha anunciado y lo que está claro con el transcurrir de la investigación es que todo lo que ha dicho Aldama se ha ido cumpliendo y demostrando. Con lo cual yo creo que la UCO está ya a las puertas de casi poder acreditar la financiación ilegal del Partido Socialista pues a través de esas adjudicaciones de obra pública fraudulentas y luego también en paralelo la información que desvelábamos en Libertad Digital y en Medidas Cautelares el otro día es la financiación ilegal del Partido Socialista a través del régimen de Nicolás Maduro, que es otro hilo del que la UCO pues, va a intentar tirar. Claro, ¿crees que van a caer también más, no sé si miembros del gobierno? ¿Tú cómo lo estás viendo? Yo creo que cada vez se está poniendo la cosa más complicada. También avanzaba el otro día que se esperan varios informes de la UCO posiblemente para después del verano. Y entre esos informes que se esperan, obviamente uno va a ser sobre la información patrimonial del propio Santos Cerdán, una vez que ya ha sido imputado, que va a declarar, pues ya el juez puede indagar en sus cuentas bancarias. Ese es un informe que va a tener que hacer la UCO, ¿no? Sobre toda la situación patrimonial de Santos Cerdán, pero es que también están preparando otros dos informes que a mí me parecen muy importantes, que son los referentes a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Esos informes de la UCO estarían relacionados con la compraventa de material sanitario durante la pandemia del COVID-19, cuando Francina Armengol era presidenta de Baleares y cuando Ángel Víctor Torres era presidente de Canarias. En esos informes ya se está trabajando, esos informes irían a parar a la Audiencia Nacional, al magistrado de la Audiencia Nacional que investiga esa parte de la trama Coldo, que es Ismael Moreno, y obviamente podrían tener una relevancia brutal. Y también, por supuesto, también se espera con mucha paciencia el informe sobre el rescate de Europa, que está ahí pendiente, que se ha quedado pendiente en
en un limbo jurídico porque la Audiencia Provincial de Madrid le dijo al juez Peinado que de momento no podía seguir investigando eso, pero que si se apreciaban otros indicios delictivos relacionados con el rescate de Europa se podría reabrir, con lo cual ese informe está pendiente. Y por supuesto tampoco nos podemos olvidar de, el resultado del registro de la casa de José Luis Ábalos, porque se incautaron hasta 34 evidencias digitales que son desde discos duros a pendrive, a tarjetas de móvil, a dispositivos móviles también, y obviamente toda esa información se tiene que analizar y mucho ojo a lo que pueda salir de esos discos duros y de esos pendrive, porque ya sabemos pues, que en las últimas semanas se filtraron determinados mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, y ya algunos medios de comunicación apuntaban incluso que en esos discos duros, en el famoso pendrive que se escondió la amiga de José Luis Ábalos, Anaís, durante el registro, podía haber también esos mensajes entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Todo ese material obviamente incautado se tiene que analizar y veremos lo que se pueda derivar si es que existen esos mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, porque a lo mejor puedan aparecer ahí otros presuntos delitos que incluso apuntarán directamente al propio presidente del gobierno. Claro, también llama mucho la atención cómo Pedro Sánchez públicamente expone que no sabe nada de los dos secretarios de la organización, primero Ábalos, luego Cerdán. Yo creo que es imposible que no sepa toda la que ha montado, ¿no? Sí, yo creo que por sentido común, obviamente se habla mucho del famoso Los Cuatro del Peyot, ¿no? Que es el coche en el cual pues, Pedro Sánchez se dedicó a recorrer media España buscando apoyos para ganar las primarias. Y en ese famoso Peyot iban Koldo García, Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Es decir, aquí hay un clan de la corrupción, que son los cuatro del Peyot. Ya hay tres salpicados de lleno y el único que falta es Pedro Sánchez. Y como decías, pues simplemente por sentido común, si su mano derecha hasta hace una semana, Santos Cerdán, estaba pringao hasta arriba, si su mano derecha hace unos años, José Luis Ábalos, estaba pringao, y también, por supuesto, Koldo García, que era amigo personal de Pedro Sánchez, pues obviamente nos cuesta mucho creer que Pedro Sánchez no esté pringado también en esta historia. Yo creo que sí que lo está y que es cuestión de tiempo de que la UCO pues, le dejen investigar pues, todo lo que hay ahora mismo que tienen que analizar de todo ese material que se ha ido incautando en los registros de Ábalos y seguir tirando del hilo de esos mensajes, de esas grabaciones que ya obran en la causa. También se ha puesto en duda las primarias que ganó con Eduardo Medina, ¿no? ¿También crees que puede haber algún indicio de que pueden ser fraudulentas o no? Sí, efectivamente. Al final, pues los mensajes era un mensaje de Santos Cerdán a Coldo García que interceptó la UCO, ¿no? Y que además lo pone en el informe. La UCO pone eso en el informe no por capricho, sino porque entiende que de ahí se pueden derivar presuntos delitos, ¿no? Y de hecho nosotros publicamos en Libertad Digital que esto podría salpicar a Pedro Sánchez, a Santos Cerdán y a Coldo García por un presunto delito de falsedad, ¿no? Documental, porque obviamente lo que prueba el mensaje es que Santos Cerdán le dice a Coldo que los dos que no han estado mete su papeleta y que nadie te vea, ¿no? Y dice Coldo García, ya está. Es decir, se llega a consumar, se meten papeletas de dos personas que no estaban presentes y que al final acaban esas papeletas dentro de la urna. Decía Pedro Sánchez, después de que le pillaran, ¿no? Con este informe de la UCO, pues en su famosa declaración en la que pedía perdón, él reconocía los hechos, pero decía que al final él había ganado con una diferencia de miles de votos y que qué más da esos dos votos, ¿no? Yo creo que en primer lugar esos dos votos es muy ilustrativo, nadie nos puede decir que detrás de esos dos votos haya muchos tantos votos, porque si han hecho el fraude una vez, se puede haber hecho a lo grande y no lo sabemos. Y en segundo lugar, aunque fueran solo dos votos, ya se podría haber cometido ese presunto delito de falsedad documental, con lo cual es igual de grave, por mucho que Pedro Sánchez lo intentara, pues de alguna forma desacreditar diciendo que bueno, que con dos votos no se iba a ningún lado. También tiene la mujer y el hermano. También tiene un problema gordo, ¿no? Desde luego, yo creo que Begoña Gómez está imputada y posiblemente vaya a ser procesada y acabe en juicio, y su hermano ya directamente pues, ha sido mandado a juicio. Con lo cual, pues la verdad es que tiene una situación muy complicada. Esto hay que unir, por supuesto, también el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que es el fiscal general de Pedro Sánchez, del fiscal general del gobierno, que también está pues, a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados en otro juicio. Con lo cual, la verdad es que
toda la estructura se está cayendo a cachos, todo este régimen sanchista, y al final lo que está poniéndose en valor es el trabajo espectacular y excepcional que está haciendo la UCO, que ahora pues precisamente quieren ascender a uno de los jefes de la UCO para quitarlo del medio, y al final todo es eso, ¿no? Al final nos está salvando pues un grupo de jueces que están siendo valientes, que están afrontando pues todas las críticas, los ataques despiadados que sufren a diario desde el propio gobierno, desde el propio Pedro Sánchez, y luego pues estos agentes de Guardia Civil de la UCO que están haciendo un trabajo impecable, de muchísimo esfuerzo, todos los días analizando miles de documentos, de mensajes, de llamadas, de grabaciones, y gracias a esos pues está saliendo a flote toda la corrupción del régimen sanchista. Claro, y para terminar, hablaba mucho de la fachosfera meses atrás, que todo era mentira. Ahora que se está corroborando mucha información que dabais, ¿qué sientes, por ejemplo, tú, un profesional como tú, de todo lo que se ha dicho, os han tachado y que ahora se esté viendo, pues que lo que habéis estado diciendo, pues que había un trabajo riguroso detrás de que era cierto? Bueno, pues estoy de acuerdo contigo. Al final, esto es lo que ha sucedido, ¿no? Durante mucho tiempo hemos estado, pues, un grupo reducido de medios que nos han llamado de todo, fachosfera, panfletos, que era fake news, que eran bulos, nos han estado poniendo a parir, ya no solamente el gobierno, sino otros compañeros de otros medios de comunicación progubernamentales e izquierdistas que decían, pues, que nosotros éramos los fachas y que nos inventábamos las noticias. Ahora, como te decía antes, los propios medios de izquierda, me llama especialmente la atención La Sexta, está siendo uno de los medios más críticos, por no decir casi el más crítico, con el gobierno de Pedro Sánchez. Yo lo único que puedo decir es que bienvenidos y que la próxima vez pues que aprendan esta lección, y cuando otros compañeros estamos realizando un trabajo, pues que se respete, que no se dejen llevar por el gobierno y que acusen a según qué periodistas de hacer fake news, bulos, difamaciones, etcétera, cuando lo que se está haciendo es un periodismo para desvelar toda esta trama de corrupción que al final, tarde o temprano, está saliendo a flote. Con lo cual, pues yo les diría que bienvenidos, que se suban al barco, por supuesto, y que sobre todo aprendan esta lección para futuros casos que se puedan dar, ¿no? Porque obviamente la corrupción siempre vuelve, esto no es una cuestión que sea de un partido o de otro, esto es que es pura corrupción y esté el que esté, tiene que caer. Obviamente que el Partido Popular cayera por el caso Gürtel, que al final estaba salpicado, pues un tesorero, varios senadores, diputados autonómicos, etcétera, y que siga un gobierno cuando tiene al presidente del gobierno acorralado por la corrupción, cuando su hermano está camino al banquillo, su mujer está imputada, su mano derecha actual está imputado, su anterior mano derecha también está imputado, su partido está cuestionado por un presunto delito de financiación ilegal, su fiscal general del Estado también está imputado, pues hombre, es un escandalazo, ¿no? No es una cuestión de y tú más, pero obviamente cuantitativa y cualitativamente la corrupción que hizo caer al PP es infinitamente menor a la que estamos viendo con Pedro Sánchez, y a pesar de esto, pues como mucha gente me dice a mí, ¿no? Pero es que nunca pasa nada. Pues lo cierto es que ahí sigue Pedro Sánchez agarrándose como puede a la poltrona porque está obsesionado con el poder, y ni siquiera cuando está acorralado por la corrupción pues tiene la dignidad y la decencia de dejar el cargo, ¿no? Pero yo creo que está más acorralado que nunca, yo creo que estamos ya ante el principio del fin de Pedro Sánchez, y yo creo que solo es cuestión de tiempo. Bueno, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias, que la gente te siga para estar informado de todo lo que sucede día a día y un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias, Alberto, un placer, un abrazo fuerte. Un abrazo.